Señor, poder ir a trabajar. Aunque, Señor, a veces mi cuerpo se debilita, pero, Señor, tú eres quien nos fortalece. Y, Señor, así como me has ayudado para terminar esa semana de trabajo, Señor, pues te pido que me ayudes para que yo pueda ser fiel a tu palabra y que pueda predicarla y que mis hermanos sean edificados a través de este medio que soy yo, Señor, un simplemente hombre pecador, imperfecto. Señor, úsame para tu gloria en esta hora. Y queremos, Señor, escuchar tu voz y solamente tu voz, tus consejos, tus mandamientos. Te pedimos, oh Dios, que me ayudes. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Así que mis hermanos, estamos ahí en Ruth, capítulo 1, versículo 3. Y vamos a comenzar lo que dice el versículo 3. Después de que Elimelech, pues, se fue de Belén de Judá a morar a Moab, a una tierra pagana, extranjera. Y vamos a ver qué dice el versículo 3. Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Aquí vemos que este hombre, quien había decidido a llevarse a su familia a morar a Moab, pues este hombre ahora había muerto. Y dice ahí que Noemí había quedado solamente con sus 2 hijos. Mis hermanos, el verbo quedó está relacionado con la palabra remanente y suele describir a los sobrevivientes a un derramamiento de la ira de Dios. La muerte de Elimelech fue un castigo de parte de Dios por causa de su desobediencia al él llevar a su familia a Moab. Él se había ido de la casa de Pan, de Belén, a morar a una tierra pagana, a una nación donde ellos adoraban a otros dioses. Y él, eso le pareció bien. ¿En tiempos de qué? De hambruna, dice la palabra. Vamos a Miqueas 5:2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Mire cómo describe el profeta Miqueas Belén, de donde Elimelech se había ido para morar a una nación pagana. Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Belén era pequeña. Dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Aquí está diciendo el profeta Miqueas y profetizando la venida de quién? De Cristo. ¿De dónde iba a venir Cristo? De Belén. Ahí moraba Elimelech con su familia. Pero en tiempos de hambruna, él decidió irse con su familia a morar a una nación pagana. Pero aquí dice el profeta, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está hablando el profeta acerca que de Belén saldría el Mesías. Y aquí vemos como un desprecio total de parte de Elimelech. Al él irse de Belén, de la casa de Pan, a morar a una nación pagana. Elimelech, por haberse ido a una nación maldecida por Dios, muere. Y eso causa que Noemí quede sola con sus 2 hijos. Ahora, versículo 4. Dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Noten que el versículo 3 dice
que Noemí había quedado con sus 2 hijos. Y el versículo 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. En primer lugar, miremos una etimología o origen o significado de los nombres de los hijos del difunto Elimelech. Sus nombres estaban relacionados con la enfermedad y la mortandad. Los nombres de ellos. ¿Cuáles eran sus nombres de ellos? Versículo 2. Y los nombres de sus hijos eran Malom y Kelión. Significan o se relaciona con enfermedad y mortandad. Tengan eso en mente. Pero ellos hicieron algo inesperado, hablando humanamente, mis hermanos. Ellos se habían casado con mujeres moabitas, menospreciando la ley que prohibía casarse con mujeres de naciones que servían a otros dioses. Mis hermanos, Dios había advertido a su pueblo de tal atrocidad. Pero hagamos un recordatorio de dónde provienen los moabitas y los amonitas. Vamos a Génesis 19. Hermano, si quiere, ábrale al pasito para que no salga mucho humo. Génesis capítulo 19. Versículos 30 al 38. Hablamos un poco de eso cuando comenzamos el estudio hace 2 semanas, pero vamos a repasar lo que dice aquí Génesis 19, versículos 30 al 38. Después que Dios destruye a Sodoma y a Gomorra, dice lo siguiente, ahí el versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Aquí vemos que ellas pues se dieron cuenta que su padre pues ya era viejo. Y ellas dijeron que ya no había ningún otro hombre para que quizás estuvieran con ellas en la tierra. Versículo 32 dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre, le dijo la mayor a la menor, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre, ¿qué? Descendencia. Aquí vemos que ella está motivando a su hermana la menor a qué, a tener, a darle de beber vino a su padre, a Lot, para que ellas puedan después dormir con él y ellas puedan conservar descendencia de Lot. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Aquí vemos que ella no solamente se acostó con su padre, sino que ella tuvo relaciones sexuales con su propio padre. ¿Cómo se llama este pecado? Incesto. Y Dios prohibía todo esto. Pero ellas hicieron eso porque ellas ya no miraban la esperanza de ellas estar con otros hombres, y ellas decidieron pues hacer este pecado con su propio padre. Primeramente lo embriagaron con vino, y la mayor se acostó con él. Versículo 34 dice, el día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Ahora ella, la mayor,
está haciendo que su hermana haga lo mismo, que caiga en pecado, que desobedezca lo que Dios había mandado en su ley. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Ellas quedaron embarazadas de su padre, su propio padre, y dieron a luz. Versículo 37, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Entonces, los que moraban en Moab, en la nación donde Elimelech llevó a su familia, pues de ahí descendieron los moabitas. De ese hijo que tuvo la hermana la mayor, le puso el nombre Moab. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Así que Lot era sobrino de Abraham. Abraham era el padre de los judíos, y los judíos consideraban a los moabitas parientes lejanos, pero no había una buena relación entre ellos. La nación de Amón y Moab le dieron la espalda al pueblo de Israel en momentos de dificultad y de necesidad. Ellos no proveyeron ayuda, y por esa razón Dios les dio juicio hacia estas dos naciones. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3 al 6. Deuteronomio 23, versículos 3 al 6. Aquí dice el título sobre el versículo 23, el número 23, dice los excluidos de la congregación. Dice el versículo 3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Él dice que no entren a mi congregación. No permitan que ellos se junten con nosotros, con ustedes, en la congregación de Jehová. Ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Dios dijo, nunca permitiré que ellos entren en mi congregación con mi pueblo. No serán dignos de reunirse con los de Israel, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. Aquí vemos que cuando la nación de Israel salió de Egipto, estaban en necesidad y no proveyeron esas necesidades la nación de Moab y Amón. Por esa razón Dios dice que ellos no serán dignos de entrar en la congregación de Jehová. Dice, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Aquí vemos que ellos ciertamente querían maldecir al pueblo de Israel. Y dice el versículo 5, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Dice, Dios mismo convirtió la maldición que querían causar a mi pueblo en bendición. Dice el versículo 6, es un mandato, no una opción. Dice, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Dios le dice a su pueblo que no procures tener la paz con ellos, porque ciertamente son enemigos. Te miraron en momentos de necesidad y no estuvieron dispuestos a ayudarte. ¿Con qué? Con pan y agua por el camino.
No procures tener la paz con ellos. Dios les dio este mandato, no era una opción. Por esta razón Dios prohibió la paz con estas dos naciones. Y Dios una y otra vez profetizaba juicio contra Moab y Amón. Ahora vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 25. Ezequiel 25 versículos 9 al 11. Aquí está pues el Señor haciendo una profecía contra Moab y Amón. Dice allí Ezequiel 25 versículo 9 al 11. Dice, por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Jesimot, Balmeón y Kiriataim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y la entregaré por heredad, para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. Dice Dios que no habrá memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré ¿qué? ¿Pacto? Dice juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Ahí vemos a que a Dios no le agradó cuando estas dos naciones se negaron a ayudarle a su pueblo. Por esa razón es que Dios traía juicio una y otra vez contra estas naciones. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Y aquí vemos que Dios era leal para su pueblo. Así que hemos aprendido de dónde vinieron los amonitas y los moabitas. ¿Por qué razón Dios los puso bajo su juicio? Pero aquí vemos que los hijos de Elimelech no solo procuraron la paz con estas dos mujeres, sino que ellos llegaron al punto de ¿qué? De tomarlas por mujeres. Regresemos a Ruth, capítulo 1, versículo 4. Dice que ellos, al momento de Elimelech morir, pues Noemí quedó sola con sus dos hijos, pero dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Ellos tomaron a mujeres moabitas, mujeres paganas, como sus esposas. Ellos no solamente procuraron la paz, sino que ellos fueron al más allá, desobedecieron a Dios. Pero vamos a ver lo que mujeres de este tipo causaron en la vida del rey Salomón. Vamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 10. Aquí está hablando la palabra de Dios acerca de la apostasía y dificultades del rey Salomón, siendo rey. Miren que Israel tuvo muchos reyes, pero todos pecaron. Israel tuvo sacerdotes, levitas, jueces, profetas, todo esto, reyes, pero todos eran ¿qué? Imperfectos. Por esa razón es que alguien tuvo que venir para cumplir toda la ley a la perfección, que fue ¿quién? Cristo. Aquí vemos que el rey Salomón, siendo rey, apostató.
Vamos a leer el versículo 1 al 10. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres que, extranjeras, fuera de Israel, de otras naciones, a las de Moab, a las de Amón. Amó a mujeres que eran descendientes de los hijos de las dos hijas de Lot. A las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Aquí vemos que este rey, siendo rey, ciertamente pues él desobedeció a Dios. Versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Aquí vemos que Dios dio este mandato porque Dios bien sabía que estas mujeres iban a hacer que los hijos de Israel inclinaran que sus corazones tras los dioses, ya sean de esos hombres o de esas mujeres. Dios bien sabía que esto iba a suceder. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron ¿qué? Su corazón. Bien sabemos que en el corazón está todo ¿qué? Mateo, no vayan ahí, yo lo voy a leer. Mateo 15, versículo 19 al 20 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Mis hermanos, si nuestro corazón ya está contaminado con qué, con el pecado, con los malos deseos pecaminosos. Aquí vemos que mujeres paganas tienen el poder ¿para qué? Para hacer desviar el corazón de un hombre de Dios. Eso sucedió con Salomón, porque él amó a mujeres de Moab, de Amón, de Edom y de otras naciones. Y sus mujeres desviaron su corazón. Si el corazón de por sí ya es malo y perverso, engañoso. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de quienes, de los amonitas. Aquí vemos que este hombre caía más en el hoyo, caía más en la idolatría, por amor a quienes, a sus mujeres, a mujeres paganas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces miren lo que hizo ahora Salomón. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, a donde Elimelech se había llevado a su familia a morar. Miren cómo esta nación tenía ídolos, dioses ajenos. Y el rey Salomón, siendo rey de Israel, hizo un lugar alto para este ídolo abominable.
En el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Él era cómplice del pecado ajeno, del pecado de la idolatría. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuando su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le había lo que le mandó Jehová. Si ven lo que hicieron estas mujeres con el corazón de Salomón, se extravió, se inclinó. Y no solamente eso, sino que él hizo altares, lugares altos, para que sus mujeres quemaran incienso y de esa manera pudiesen ofrecer sacrificios a sus dioses. Por esa razón Dios había prohibido el juntarse con mujeres paganas. Dios lo dijo en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4. Deuteronomio 7, 1 al 4. Aquí está Dios dando advertencia contra la idolatría de Canaán. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para morarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a quienes, a dioses ajenos. Desde el principio que Dios había sacado a Israel de Egipto para llevar a su pueblo a la tierra prometida, Él les había dado este mandato. Dios bien sabía que esto podía suceder. ¿Y le sucedió a quién? Al rey Salomón. ¿Y a quién más? A los 2 hijos de Elimelech, allí en Ruth. ¿Quién nos puede enseñar estos? A los niños, a los jóvenes, que tengan cuidado con juntarse con una persona que no sea creyente. Dios dice que no se junten con un yugo desigual, que no se casen con alguien que no es creyente, porque va ciertamente aquí a desviar sus corazones. Hemos visto muchos casos